Para completar tus metas y alcanzarlas, debes tener en cuenta ciertas habilidades sociales para que todas tus metas tengan un fin común y puedas desenvolverte dentro de una sociedad. Entonces tenemos como habilidades sociales las afectivas e instrumentales. Las afectivas son los sentimientos, derechos que tú tienes como ser humano dentro de una sociedad. Los instrumentales son tus actitudes y opiniones acerca de cierto tema o cierta actividad que ha ocurrido para poder comunicarte y entablar una comunicación con otra persona de la comunidad. Para alcanzar tus metas, cuando estás en el transcurso, en todo el proceso, el camino hacia llegar a él, debes tener en cuenta componentes no verbales, que son como tu mirada, tu sonrisa, tu expresión facial, porque eso cuando tú quieres alcanzar una meta que debe incluir a otro tipo de persona, a un grupo de personas, te va a ayudar mucho. La mirada es mirar al otro, crear un contacto visual, un contacto ocular con el otro. Deben tener ciertas actitudes, emociones y hablas. Las actitudes al mirar debe ser agradable. Debes mantenerla, pero no hasta el punto de llegar a ser hostil y atacar a la otra persona con tu mirada. Tus emociones las comunicas también por los ojos. Incentivar las emociones hace que tú sepas que la otra persona se siente a gusto contigo y la otra persona va a saber que tú conoces acerca de lo que estás hablando o de lo que quieres lograr. Al hablar debes sincronizar las miradas. No debes mirar solo para el piso, para el cielo, para el infinito. Debes tener un contacto con esa persona para lograr una buena ubicación dentro de tus metas. La expresión facial es el mismo sistema de señas. Cuando hablas debes mover las manos, debes enfocar algo, dar para que sea más específico de lo que estás hablando. Debes enfocar tus emociones y debes mostrar también cómo expresar cosas con tu cara, con todas las facciones de tu cara. Entonces, por ejemplo, cuando sonríes demuestras alegría, cuando estás triste tienes una muestra en tu cara, cuando lloras, cuando quieres ser divertido, cuando sientes asco, cuando tienes desprecio hacia algo, eso lo demuestra tu cara. Por medio de la frente, las cejas, los ojos, los párpados. Por ejemplo, cuando tú sonríes, la boca se ensancha. Cuando estás triste, tus párpados son caídos. Cuando estás enojado, tu frente es ceñida. Todo eso hace que tú puedas mantener una conversación amena e interesante con otra persona. Una de las principales características de una persona para conseguir algo es la sonrisa. Demuestra defensa, puede suavizar una conversación, puede ser afable, amable, animar a otra persona y puede llegar hasta ser pacifista cuando lo necesitas. Un gesto como tal es la acción que envía el estímulo visual para comunicar algo. Por ejemplo, si tú ves algo triste, tú vas a demostrar con tu cara o con tus gestos que estás triste. Si estás feliz, lo mismo va a ocurrir. La postura. Eso indica autoestima, respeto, actitud. Puedes tener una cercanía dependiendo al tipo de postura que tengas, retirada, una expansión, una contracción contra esa persona o hacia los sentimientos que tienes. Por ejemplo, una cercanía cuando tú estás cerca de la persona que te está oyendo, que te está hablando, estás demostrando una posición atenta, que estás escuchando realmente lo que dice la otra persona. Una retirada es el rechazo total de esa persona o de su opinión o del evento que está ocurriendo en el momento. Una expansión que como que estás separado pero como a la vez escuchando, es algo arrogante, como si esa persona no te importa lo que dice, solamente estás escuchando más no oyendo. Y una contracción cuando no quieres hablar con nadie, no tienes una postura como amable, quiere decir que eres tímido. Entonces, dependiendo de la postura que tú tengas,
vas a conseguir relaciones sociales que pueden influir para que tú alcances tus metas. El contacto físico. En el caso de las metas depende el tipo de meta que elijas. Si tú deseas una meta escolar, una meta universitaria, una meta profesional, una meta de placer, entonces el contacto físico con la persona que puede ayudarte a conseguir esa meta puede desarrollar una amabilidad con el otro ser. Y la naturaleza de todo ser humano es la interacción social, de alguna u otra manera. Entonces, para alcanzar tus metas debes tener en cuenta que no solo importa lo que tú hables o todo lo que te propongas, sino todo lo que eres. También en ello debe ir incluido tu apariencia personal, porque si tú deseas alcanzar una meta profesional, trabajar en el mejor trabajo que has pensado, el que siempre has deseado, pero no das una buena apariencia personal, es mucho más complicado conseguirla o alcanzarla que cuando tú te sientes cómodo contigo mismo y haces que el resto de personas se sientan cómodas contigo. Tenemos tal vez unos componentes un poco más estilísticos que son conocidos en el mundo o son estudiados como componentes paralingüísticos. Los componentes lingüísticos son aquellos que se utilizan para cuando tú hablas con otra persona, para que tu mensaje o tu deseo sea realmente entendido por otros, para que ellos colaboren en esa necesidad y para que ese círculo del deseo no quede en un círculo, sino que fluya y llegue a la meta deseada. Por ejemplo, el volumen de la voz indica seguridad y debe hacer cierto tipo de variaciones para que la conversación sea más interesante y amena, como enfocar los puntos claves para que la conversación sea más interesante y no sea tan monótona. La entonación comunica sentimientos y es la importancia del mensaje. Por ejemplo, cuando tú hablas alto pero sin gritar, le estás dando importancia y estás experimentando una alegría o tal vez una necesidad de que te escuchen. Pero cuando tú bajas la voz, puede ser que estés triste, amargado o algo asquiento. Entonces, dependiendo del tipo, de la entonación que tú tengas, te muestras algo. La fluidez, no debe haber tipo de vacilaciones ni impresiones. La claridad, no debes dar rodeos, debes ir al punto, lo más específico posible, para que lo que tú quieras comunicar no quede dando vueltas y quede sin especificar o sin entender. La velocidad, no debe ser ni muy rápida ni muy lenta, debe ser media. En donde, por ejemplo, los momentos que no sean muy interesantes pueden ser un poco más rápidos para que la otra persona no se aburra. Pero cuando son muy interesantes los momentos de habla, han de ser un poco más lentos para que la comprensión sea total. Y hay que dar espacios para preguntas, para que si la otra persona tiene alguna confusión dentro de lo que tú estás diciendo, tenga la posibilidad de hacerte preguntas y que tú aclares sus dudas acerca de lo que estás comentando.